¿Qué es que seas rico? Por Donald Trump y Robert Kiyosaki, con Meredith McIver y Sharon Lexter. A Donald Trump y a Robert Kiyosaki les preocupa que los ricos sean cada vez más ricos, pero Estados Unidos sea cada vez más pobre. Así como los casquetes polares, la clase media está desapareciendo y Estados Unidos se está convirtiendo en una sociedad de dos clases. Pronto serás una persona rica o pobre. Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha dicho que la brecha entre los ingresos de la población rica y el resto de la población ha crecido tanto y tan rápido que podría llegar a amenazar la estabilidad del capitalismo democrático. ¿Qué ve como la principal causa del problema? En una palabra, su respuesta fue educación. El señor Greenspan afirma que en el cuarto nivel de educación primaria, los niños estadounidenses presentan índices educativos por encima del promedio mundial, pero al finalizar la educación secundaria están muy rezagados. Dice Greenspan, debemos hacer algo para evitar que esto ocurra. Donald Trump y Robert Kiyosaki también culpan a la falta de educación, pero se enfocan en otro tipo de educación, la financiera. Señalan a este vacío en la educación como la causa principal por la cual Estados Unidos ha pasado de ser el país más rico del planeta a ser el más endeudado de la historia. Tanto Donald Trump como Robert Kiyosaki son empresarios e inversionistas exitosos. Ambos hacen negocios y son reconocidos internacionalmente. Ambos son docentes. Enseñan porque les preocupa tu destino y el de tu familia, el de este país y el del mundo. Este audiolibro no es un manual de instrucciones. Donald y Robert no te dirán en qué invertir tu dinero. Compartirán contigo sus pensamientos, por qué obtienen las ganancias que obtienen y cuál es su visión del mundo del dinero, de los negocios y de las inversiones. Una de las definiciones de liderazgo es visión. Este audiolibro trata sobre la visión. Trata de ver lo que la mayoría de las personas no ve, a través de los ojos de dos personas que han ganado y también han perdido ocasionalmente en el juego del dinero. Queremos que seas rico. Trata sobre cómo piensan estos dos hombres y por qué piensan así. A través de sus ojos obtendrás información para mejorar tu futuro financiero. Capítulo 1. Un millonario conoce a un multimillonario. Chicago, 6 de noviembre de 2005. Es domingo en la tarde. Estoy en una enorme exposición sobre bienes raíces junto con decenas de miles de personas, organizada por The Learning Annex en Chicago. El salón principal está lleno de exhibiciones y muestras de oportunidades de inversión y de creación de riqueza. En otros salones más pequeños hay instructores compartiendo sus conocimientos sobre cómo los participantes pueden construir sus propias fortunas personales. Estoy con mi compañera y coautora Sharon Lexter, en el Salón Verde, donde los oradores esperamos antes de salir al escenario. Así que no puedo ver llegar la limusina. Pero cuando veo a dos policías pasar frente a la puerta del Salón Verde, sé que Donald Trump está por entrar. Salgo apurado para abrirles paso a él y a sus acompañantes. Fuera del Salón Verde veo a una figura alta e imponente bajar de la limusina. Los que tenemos la suerte de tener pases para estar tras el escenario, formamos dos filas de manera espontánea. Como si lo hubiésemos ensayado, Donald Trump pasa entre las dos filas de admiradores, sonriendo y asintiendo. Bill Sanker, fundador y director ejecutivo de The Learning Annex, recibe a Donald, lo lleva al Salón Verde y cierra la puerta. ¿Estás listo para presentar a Donald?, me pregunta Bill. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, presenta a Donald Trump. El público aplaude, encantado. Poco después, Donald se dirige hacia donde estamos Bill y yo. Luego de unas palabras en privado con Bill, se voltea hacia mí y me dice, «Hola, ¿tú me vas a presentar?». Le respondo asintiendo. «Bien, veo que sigues en la lista de bestsellers del New York Times. Es muy impresionante». Luego baja la voz ligeramente y me dice, «Quisiera hablarte de algo. ¿Tendrás tiempo ahora?». «Por supuesto», le respondo. «Tú eres el autor número 1 sobre finanzas personales y yo soy el autor número 1 de negocios. Pienso que deberíamos escribir un libro juntos. ¿Qué piensas?». Me quedo sin habla, sorprendido por la oferta.
Es una gran idea, salta Bill Sanker, llenando el vacío que deja mi silencio. Sería definitivamente un bestseller. Al fin me recupero y respondo débilmente. Buena idea, hagámoslo. Sabiendo que Donald no acostumbra a dar la mano, me arriesgo a estirar la mía para ver si la propuesta va en serio. Así es, y nos damos la mano. Donald entonces voltea hacia Keith, su imponente guardaespaldas, y le dice, dale a Robert mi tarjeta. Llámame la próxima vez que estés en Nueva York, así podemos reunirnos a estructurar el libro. Te presentaré a Meredith. Ella nos ayudará en el proyecto. Una vez en el avión de regreso a Phoenix, al fin comienzo a asimilar la realidad de ese apretón de manos. ¿Quién soy yo para escribir un libro con Donald Trump? ¿Y de qué lo escribiríamos? 2 semanas después, Bill Sanker me llamó y me preguntó, ¿no has llamado a Donald? No lo he hecho, respondí. ¿Y por qué? Por cobarde, le dije, y comencé a cacarear como una gallina. Además, ¿de qué vamos a escribir? Él y yo estamos en diferentes ligas. ¡Ay, basta ya!, dijo Bill. Has vendido más de 26 millones de copias de tus libros. Te conocen en todo el mundo. Has estado en la lista de bestsellers del New York Times por 5 años. 5 años. No te subestimes. Pues sí, respondí tímidamente. Robert, solo llama a Meredith y averígualo, dijo pacientemente Bill. Está bien, respondí. La llamaré ahora. Antes de que perdiera el valor, apenas colgué con Bill, marqué el número de Meredith. Hola, habla Meredith McIver. Y así nació esta obra. El 12 de diciembre de 2005 fui a Nueva York a grabar un programa de televisión para PBS y para una cita con Yahoo Finance. Como de todas formas tenía que estar en Nueva York, Meredith y yo habíamos acordado reunirnos para buscar un buen concepto para un libro. El 12 de diciembre, mi esposa Kim y yo tomamos un taxi a la oficina de Donald Trump. Si has visto el programa El Aprendiz, tal vez estés familiarizado con la imponente entrada de la Torre Trump, en la famosa Quinta Avenida de Nueva York. Ahí, parado como un pueblerino, empecé a mirar hacia arriba a las alturas de la torre, piso tras piso, hasta el punto en que el edificio se encuentra con el cielo. Recordaba cuando veía edificios como este la primera vez que vine a Nueva York, cuando comencé mis cursos en la Academia de la Marina Mercante en 1965. Yo era un chico pobre de Hawái que visitaba por primera vez la gran ciudad, y en ese entonces no me hubiesen permitido la entrada a un lugar así. Y aquí estaba yo, 40 años después, invitado por Donald Trump a su oficina en su edificio. Respiré profundamente y entré con Kim a la Torre Trump. Nos dirigimos hacia los ascensores, donde esperaban unos guardias de seguridad. Una vez que pasamos seguridad, subimos a uno de los pisos más altos desde donde Donald dirige su imperio. Meredith nos recibió. Es la típica joven ejecutiva de Nueva York, una mujer atractiva que podría sentirse en casa en Londres, París, Sydney, Tokio, Toronto o Pekín. Extendió su mano y nos sonrió cálidamente. ¡Qué bueno conocerlos al fin! Kim y yo seguimos a Meredith tras las puertas de vidrio a la sala de juntas. Luego de conversar unos minutos, Meredith me preguntó, ¿de qué te gustaría escribir? Bueno, me preocupa cómo los ricos son cada vez más ricos, pero Estados Unidos como nación es cada vez más pobre. Podríamos escribir sobre el fin de la clase media y baja, o de cómo los puestos de alta remuneración se están importando de China y la India. También he estado preocupado por mucho tiempo por la desaparición de las pensiones, la seguridad social y el Medicare, que se van a la quiebra justo cuando los baby boomers comienzan a retirarse. Al señor Trump también le preocupan esos mismos problemas, dijo Meredith. Escribió un libro al respecto, El país que merecemos, con sus reflexiones por estos asuntos, así como sobre la amenaza de los ataques terroristas aún antes de los sucesos del 11 de septiembre. Cualquier persona a quien le preocupen los asuntos globales y cómo resolverlos debería leer este libro. Pues tal vez el ángulo de este proyecto es que ambos son docentes, intervino Kim. Después de todo, ambos son emprendedores e inversionistas en bienes raíces. Meredith sonrió y asintió. A pesar de sus retos financieros, ambos han sido muy públicos con respecto a sus éxitos y sus fracasos. Dígame, ¿por qué ha sido tan abierto con respecto a sus problemas financieros? Porque yo quisiera que la gente supiera que esa es la forma en que he aprendido tanto. Yo quiero que la gente sepa que sin importar que sean ricos o pobres, todos tenemos problemas financieros, respondí. Exactamente. El señor Trump piensa igual. Él sinceramente quiere que la gente aprenda. Por eso comparte sus triunfos así como sus fracasos.
Y ese es el punto en donde usted y el señor Trump se diferencian de otras personas ricas, sonrió Meredith. Al rato, pasamos a la oficina. Bienvenidos, dijo Donald Trump, poniéndose de pie tras su escritorio. Mis disculpas por la espera. Luego de todos los cumplidos de rigor, nos sentamos a hablar de por qué nos queríamos reunir. Entonces, ¿de qué debería tratar nuestra obra?, preguntó Donald. Bien, viendo nuestras respectivas situaciones financieras, pienso que hay una gran diferencia entre millones y miles de millones. Hoy en día existen muchos millonarios que de hecho están arruinados. Por ejemplo, sabemos que hay muchas personas cuyos hogares han aumentado de valor, pero sus ingresos no. Por ejemplo, tengo un compañero de clases de Hawái que heredó la casa de sus padres cuando fallecieron. Como los precios de la propiedad han subido al cielo y la casa estaba pagada, técnicamente es un millonario. Pero él y su esposa tienen dificultades, pues no llegan a $90,000 al año en ingresos. Tienen 3 niños en la escuela y no hacen más que pensar cómo pagar su educación universitaria. Así que son ricos en activos, pero pobres en efectivo, dijo Donald. Así es, si uno de ellos o los niños se enfermaran, fácilmente caerían en una situación de pobreza. Es cierto que eso le sucede a muchas personas, especialmente después de que se retiran y dejan de trabajar. Tienen que vender todo si llegan a enfermarse solo para sobrevivir, dijo Donald en un tono sombrío. Y el problema aumentará en la medida que la generación de los baby boomers llegue a la edad de retiro en unos años. Sí, lo sé, dijo Donald. Más que el seguro social, el Medicare es la mayor deuda de nuestro país. No sé cómo podremos pagar a 75 millones de nuevos jubilados los gastos de su salud, sus medicinas y cuidado para la vejez. Me preocupa la generación de mis hijos y cómo harán para pagar la dependencia financiera de nuestra generación en el gobierno. Cuando hablamos ante miles de personas en el Learning Annex, ¿no te sientes mal por esas personas?, dijo Donald. Invierten su tiempo y su dinero para escucharnos. Bueno, algunos ya son ricos y otros lo serán, pero muchos enfrentan una vida de lucha financiera constante. Me parte el corazón. Tal vez esto es lo que deberían escribir, dijo Meredith. Tal vez la gente tiene que saber por qué ustedes quieren que sean ricos, cuáles son sus preocupaciones. Tal vez deberíamos escribir un libro sobre cómo acabar con la pobreza a través de la educación financiera, les dije. Después de todo, es la falta de educación financiera la razón por la que nos metimos en este lío. Buena idea, pero necesitamos que la gente aprenda a salvarse a sí misma antes de intentar acabar con la pobreza a nivel global. Podría tomar varias generaciones. Necesitamos hacer esto primero, antes de que podamos pensar en cambiar el sistema educativo. En pocos años, millones de baby boomers se jubilarán, y el gobierno tendrá que admitir que no tiene dinero. El precio del petróleo está por las nubes. Nuestro dólar pierde valor. La inflación está fuera de control, y seguimos en guerra en el Medio Oriente. Necesitamos tener algunas respuestas para aquellos que las están buscando. Ahora. Debemos enseñarle a la gente cómo ser ricos, o al menos cómo sobrevivir durante los próximos años. Hoy, no mañana. En ese momento, supe por qué nos habíamos reunido a escribir un libro. Habla Donald. El comienzo. La primera vez que vi a Robert Kiyosaki fue para mí una de esas sorpresas que la vida nos presenta de vez en cuando. Conocía sus credenciales, principalmente el hecho de haber vendido millones de libros y de permanecer en la lista de bestsellers del New York Times por 5 años. Estos no son logros sencillos. Me esperaba encontrar con un motor intelectual, incluso algo intimidante. Tuve razón en cuanto a lo de motor intelectual. Robert emana una energía positiva que se derrama sobre quienes lo rodean. No parece hacer esto adrede, le sale de forma natural. Esto me impresionó. Pero lo que me desarmó de Robert fue su humildad, su sencillez y su modestia. ¿Era este el tipo que ha vendido 26 millones de libros? Sorprendente. Me preguntaba si acaso esta actitud era falsa, una fachada, un papel que representaba por alguna razón. A veces puedo ser un escéptico, pero no me tomó mucho tiempo descubrir la sinceridad de Robert. Luego de hablar algunas veces, sabía que era auténtico y que disfrutaba enseñar tanto como yo. Tal y como le dije cuando nos encontramos por primera vez, yo soy el autor número 1 sobre negocios y él el autor más importante sobre finanzas personales. Juntos podríamos alcanzar a millones de personas. Pero más que eso, nos divertiríamos en el intento. Cuando leí Padre Rico, Padre Pobre hace años, antes de conocer a Robert,
Pensé que este autor tenía la capacidad de hacer las cosas fáciles de comprender. Él es una especie de narrador de cuentos, y eso es clave para hacer las cosas fáciles a las personas. La gente que me conoce se sorprendió al saber que iba a trabajar conjuntamente con otro empresario para escribir un libro. A nosotros los empresarios nos gusta tener el control, pero cuando conoces a alguien que está en la misma longitud de onda que tú, esto se convierte en un placer. Unir nuestras fuerzas nos hace más fuertes, no más débiles. El resultado de todo esto cobró vida propia y se convirtió en más que solo otro libro. Es el ejemplo viviente de todo lo que pasamos y vivimos desde nuestra primera reunión hasta que terminamos el primer borrador. Pronto, se convirtió en un esfuerzo conjunto para ofrecer educación a cualquier persona que esté en busca de una vida mejor, en un momento en que todos debemos estar equipados financieramente para el futuro que nos espera. Este libro es para todo aquel que quiera avanzar y salir de su zona de comodidad. Tal vez ya seas un millonario, o todavía no. Pero las lecciones que escucharás son útiles para todos, sin importar su actual situación financiera. Espero que puedas ver este proceso como una oportunidad de aprender a la vez que te diviertes. Los negocios no tienen nada de aburrido, como pronto descubrirás. Robert y yo tenemos otra cosa en común. A ninguno de los dos nos gusta estar aburridos. Nos gusta que las cosas se hagan. Así que pon atención, mantente enfocado y disfruta. Queremos que seas rico. 2 hombres, un mensaje. Tiene mucho que ofrecer. Sintonízanos y mantente en sintonía. Capítulo 2. Nuestras preocupaciones compartidas. Dallas, Texas, 19 de febrero de 2006. Luego de nuestra última reunión, me leí el libro de Donald, El país que merecemos. En él, Donald trata muchos de los problemas que enfrentamos como nación y como habitantes del planeta, como el terrorismo, la deuda pública y los servicios de salud. He aquí un extracto del capítulo dedicado al tema de servicios de salud. A diferencia de la seguridad social, el programa HI de Medicare está sufriendo un déficit en su flujo de caja desde 1992. Los impuestos han resultado insuficientes para cubrir los gastos del programa y el pago de beneficios. En esencia, Medicare ha pasado al punto en que requiere de reservas públicas, un umbral que no se espera para la seguridad social sino hasta el año 2013. El programa actual de Medicare es tanto económica como fiscalmente insostenible. Esto no es nada nuevo. Los miembros del Consejo de Administración advirtieron desde principios de los 90 que el programa es insostenible en su forma actual. Hay otro aspecto que prácticamente no se menciona y que tiene que ver con la atención a largo plazo. Con la generación de los baby boomers a punto de jubilarse y sus padres ya jubilados, este es un problema enorme. Prácticamente 1 de cada 2 estadounidenses requerirá algún tipo de asistencia a largo plazo, pero solo 1 de cada 4 podrá pagar un hogar privado. Para 1999, el costo promedio para un hogar de retiro era de unos $41,000 anuales. Solo 1% de los estadounidenses ha comprado seguros de asistencia a largo plazo, por lo que la mayoría confía en Medicaid. Tal y como están las cosas en estos momentos, les espera una gran desilusión. Luego de una pequeña contribución inicial, Medicaid desaparecerá del mapa y los recursos del paciente se consumirán hasta dejarlo prácticamente en estado de pobreza. Si los pacientes son tus padres, todo aquello por lo que han trabajado en su vida desaparecerá y hasta podría representar una carga financiera aplastante para las familias. El boomer, que planeaba navegar alrededor del mundo en su bote, puede que termine vendiendo su carro para mantener a su madre o a su padre en un hogar decente. Una vez que leí El país que merecemos, supe sin dudar cuáles eran nuestras preocupaciones en común, por qué somos maestros y por qué queremos que las personas sean ricas. Dibujé un diagrama de la seguridad social con $10 billones en pasivos y Medicare con $62 billones en pasivos. ¿Dices que hay 72 billones en deuda fuera del balance?, preguntó Donald. Es muchísimo dinero. Es más que todo el dinero de todos los mercados bursátiles y de todos los bonos del mundo, le dije. Sabía que estábamos mal, dijo Donald, pero no creí que fuera tan grave. No podemos pagarlo. Solo si imprimimos más dinero, lo cual acabaría con los ahorros de todos. Una posibilidad es la hiperinflación, pero eso no resolvería el problema. No solo desaparecerían los ahorros,
también desaparecerían las personas con ingresos fijos. Me temo que como país hemos desarrollado una mentalidad de Estado paternalista, y no me refiero solo a los pobres. Demasiadas personas, incluyendo el presidente y los congresistas, esperan una pensión del gobierno. En verdad me gustaría que pudiésemos resolver sus problemas, pero hacerlo significaría llevar a nuestro país a la bancarrota. Estoy de acuerdo. Donald y yo queremos que las personas abandonen esa mentalidad de Estado paternalista y que sean ricas para que puedan resolver el problema, su propio problema. La mejor solución para este problema de malos resultados financieros es cambiar nuestra forma de pensar como ricos y no como pobres o clase media. Eso significa dejar de esperar que el gobierno se haga cargo de nosotros, ya seas militar, empleado del gobierno, maestro, asalariado o simplemente pobre. Si seguimos esperando que el gobierno cuide de nosotros, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Una nación en bancarrota, llena de habitantes bien educados, pero con necesidades financieras. Albert Einstein definió la locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. En este caso, me parece una locura enviar a nuestros hijos a la escuela y no enseñarles acerca del dinero. En vez de terminar sus estudios con una sólida educación financiera, la mayoría terminan a veces ya endeudados, preparados solo para trabajar duro, ahorrar, liquidar sus deudas, invertir y diversificar. Escucha lo que dice Warren Buffett acerca de la diversificación. La diversificación es la protección contra la ignorancia. No tiene sentido si sabes lo que haces. Y una de las claves para hacerse rico es saber lo que haces. La opinión de Donald. Pensamiento de grupo. Todos hemos escuchado la expresión pensamiento de grupo. Es esa mentalidad de rebaño que parece sacar a flote lo mejor y lo peor de las personas. Con lo mejor me refiero a que de vez en cuando sale a flote un pastor, pero es poco probable. Generalmente son lobos los que salen primero, y entonces el rebaño los sigue. Lo que estamos tratando de hacer es disolver el rebaño antes de que seamos incapaces de ver, escuchar, pensar y actuar por nosotros mismos. Aquellos que piensan por sí mismos difícilmente forman parte de un rebaño. Mientras conversamos sobre el pensamiento de grupo que impide que la gente piense por sí misma sobre sus finanzas y hace que entreguen su dinero a asesores financieros, me viene a la memoria otra historia. En mi programa de radio en el Clear Channel, decidí hablar sobre el objeto naranja, algo que está sucediendo en Detroit, Michigan. Detroit tiene un problema con las casas abandonadas, pues la ciudad ha perdido casi 1 millón de habitantes en los últimos 50 años. Un grupo de artistas de la ciudad se cansó de ver edificaciones abandonadas y en ruinas por todas partes y decidieron hacer algo al respecto. Para llamar la atención a este problema, estos artistas iban de noche por la ciudad pintando de color naranja brillante los edificios abandonados. Como es difícil pasar por alto un edificio abandonado pintado de color naranja, desde entonces varios de estos han sido demolidos, que era la meta inicial. Este es un buen ejemplo de personas que actúan ante un problema y logran su objetivo. Se hacen cargo del problema en vez de esperar a que otro lo haga. No es muy convencional, pero parece estar funcionando. En este sentido, el pensamiento fuera de serie se aplica al menos en Detroit. Los artistas no son los únicos con derecho a ejercitar esa parte del cerebro. Todos tenemos ese derecho. Tratemos de pensar de esa forma, sin importar dónde vivamos o qué hacemos. Lo peor que nos puede pasar, como individuos o como nación, es convertirnos en observadores pasivos, o que nos hundamos lentamente en nuestra zona de comodidad. Robert y yo queremos que expandas tu pensamiento. Todos nos podemos beneficiar de la sabiduría de Descartes. Pienso, luego existo. Piensa en grande. Capítulo 3. La clase media se encoge. La opinión de Robert. Aumenta tu coeficiente intelectual financiero. Hay muchas definiciones de inteligencia, pero una de las más prácticas la aprendí de mi padre rico, quien en verdad era el papá de mi mejor amigo. Él decía, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Cuando se trata de dinero, cuanto más complicados sean los problemas de dinero que puedas resolver, mayor será tu inteligencia financiera. Hoy en día nuestro mundo enfrenta serios problemas financieros. Muchos están relacionados, unos son causa de otros. Algunos de los más apremiantes son: 1. La caída del valor del dólar. 2.
el aumento de la deuda pública. 3. La cercanía de la jubilación de los baby boomers. 4. El aumento del precio del petróleo. 5. El aumento de la brecha entre ricos y el resto de la población. 6. La disminución del valor de los sueldos. 7. La exportación de empleos. 8. La quiebra inminente de la seguridad social y el Medicare. 9. La desaparición de los ahorros. 10. La falta de educación financiera. Así, las preguntas urgentes son: 1. ¿Qué podemos hacer? 2. ¿Cuáles son las soluciones de estos problemas? 3. ¿Es nuestro coeficiente intelectual lo suficientemente alto para resolverlos? 4. ¿Cómo evitar ser víctima de estos problemas? 5. ¿Cómo protegemos a nuestras familias para que no sean víctimas? Muchos de los problemas financieros que tenemos actualmente existen porque no los resolvimos cuando surgieron. En vez de ayudar a elevar el coeficiente intelectual financiero de la población, le enseñamos a esperar que el gobierno resuelva los problemas. Es por esto que ningún político se atreve a tocar la seguridad social y el Medicare, aunque sabemos que están destinados a la ruina. Casi puedo escucharte diciendo: pero debemos ayudar a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Y yo estoy de acuerdo. Como sociedad civilizada, debemos ocuparnos de aquellos que no pueden hacerlo. Sin embargo, muchos de nosotros sí podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo y debemos aprender a hacerlo. Es hora de aumentar nuestro coeficiente intelectual financiero. En nuestras conversaciones, Donald Trump y yo coincidimos que no podemos resolver los complejos problemas financieros de hoy con la inteligencia financiera de ayer. Si como nación intentamos resolver el problema de la seguridad social y Medicare con más subsidios, la gallina de los huevos de oro estará cocinada y comida, y no habrá más huevos de oro. Dicho de forma más simple, Estados Unidos se está convirtiendo en un país bien educado, de personas ricas y pobres. La clase media está en extinción. El problema es que el país está lleno de hombres como mi padre pobre, un hombre bueno, bien educado, trabajador, pero que espera que el gobierno se encargue de él cuando se retire. En unos años, el primero de los 75 millones de baby boomers empezará a jubilarse. Esta es la primera generación que ha contribuido de lleno con la seguridad social y el Medicare. El problema es que el dinero que aportaron desapareció en un esquema Ponzi, una operación fraudulenta, y ya no existe. Hay otros dos problemas. Como en las escuelas no impartimos educación financiera, muchos de esos 75 millones ni saben qué es un esquema Ponzi. Por otra parte, como estas personas sí contribuyeron plenamente, tienen derecho a su pago. Pero si cada uno recibe solo $1,000 mensuales en beneficios de seguridad social y Medicare, esto incrementaría el gasto mensual del gobierno en 75,000 millones. Esto equivale al gasto que genera un huracán como Katrina o la guerra de Irak, pero cada mes. La buena noticia es que aún tienes tiempo para prepararte y no ser víctima de los huracanes financieros que vendrán, pero no mucho tiempo. En la escuela de catecismo me enseñaron que, si le das a una persona un pescado, lo alimentarás un día. Eso es lo que ha hecho el país. Es la mentalidad de Estado paternalista de seguridad social y Medicare. Si le enseñas a la persona a pescar, la alimentarás por toda una vida. Es lo que Donald y yo hemos estado haciendo. Queremos que las personas aprendan a ser ricas y que les enseñen a otros. En Enseña a ser rico, menciono que hay quienes no quieren regalar pescado ni enseñar a pescar, más bien les venden pescado a las personas. Muchos de estos son corredores de bolsa, vendedores de bienes raíces, planificadores financieros, banqueros y agentes de seguros. Si unes estas dos palabras en inglés, vender, sell, y pescado, fish, quedará la palabra selfish, que significa egoísta. Y aunque puede que la mayoría de las personas no sea egoísta, hay suficientes que sí lo son como para hacer verdadera la expresión. La uso aquí para enfatizar la importancia de no bajar la guardia, de estar alerta a las diferencias entre quienes dan, los maestros y los que venden. A Donald y a mí nos preocupa que casi nadie decide aprender a manejar o invertir su dinero. En vez de aprender, entregan su dinero a expertos. Y luego rezan porque sus expertos sean verdaderos expertos. Donald Trump y yo vendemos pescado. No vendemos consejos para inversionistas, ni les decimos a las personas en qué invertir. Somos docentes. Queremos que aprendas a ser rico,
a invertir tu propio dinero y a ser tu propio experto financiero. Queremos enseñarte a pescar por ti mismo. Queremos estimularte a que seas rico porque Estados Unidos y muchos otros países se están convirtiendo en sociedades de dos clases, ricos y pobres, clases o masas. Una razón, si no decides ser rico, las probabilidades son que te conviertas en pobre. En los países occidentales, la clase media está desapareciendo, lenta e inexorablemente y de forma catastrófica. Si quieres continuar en la clase media, deberás considerar vivir en China o en la India. En vez de ahorcar a sus clases medias, China y la India están haciendo crecer sus clases medias. Sin embargo, las personas de las clases medias de China y la India no viven mejor que los pobres de Estados Unidos. Así que tal vez prefieras hacerte rico en esta parte del mundo. La opinión de Donald. La clase media en desaparición. Cuando Robert y yo hablamos de la desaparición de la clase media, entendí que hay cosas que sí se pueden explicar. Es como un reloj de arena, donde la clase media es la parte más estrecha. ¿Qué pasa si volteas el reloj de arena? No importa cómo lo voltees. Los pobres alimentan a los ricos o los ricos alimentan a los pobres. Es de una u otra forma. No me gusta mucho esa visión, pues me recuerda a las costumbres aristocráticas del viejo mundo contra las que Estados Unidos se rebeló. ¿Es que acaso estamos regresando a eso? ¿Fueron acaso los colonos solo un grupo de idealistas descarrilados? Estados Unidos ha sido una superpotencia por un tiempo relativamente corto. El mayor riesgo que enfrentamos actualmente es no estar preparados para el futuro. Como hemos visto, nada es seguro, pero sin duda que estar preparados es mejor que no estarlo. La globalización es un hecho indiscutible en el mundo de hoy. Cuando Robert me hablaba de China y la India como economías que debemos observar, simplemente sonreí, pues una vez más pensamos de forma similar. Muchos creen que aún faltan años para que China o la India lleguen a la posición de Estados Unidos como la mayor potencia económica, pero esto puede ser más bien otro ejemplo de pensamiento grupal. Robert y yo hemos visto ya su impacto global. Recientemente hablé con un amigo que vive en Europa. Me comentó sobre la gran cobertura de medios que China recibe allá en comparación con lo que vemos en Estados Unidos. Es un tema muy importante allá. Hay algunos datos que nos pueden dar una idea de lo que está haciendo ese país y hacia dónde va. 1. Los primeros Starbucks abrieron en China hace 2 años. Ahora hay más Starbucks en China que en Estados Unidos. 2. En los años 70, Shanghái tenía solo un rascacielos. Hoy tiene 800. Son solo 2 ejemplos fáciles de visualizar, pero que son muy claros al señalar que China es una gran potencia. Su población es tan grande que 1 de cada 5 habitantes en el mundo es chino. China tiene una economía vibrante y una buena fuerza de trabajo, y se ha adaptado muy bien a la nueva tecnología. Los chinos son trabajadores y disciplinados. ¿Qué significa esto? Que podemos cerrar los ojos y que nos quiten del camino, o podemos estudiar a China y colocarnos en una posición en la que los cambios nos beneficien. Mis 2 hijos mayores, Don Junior e Ivanka, que trabajan en la organización Trump, recientemente viajaron a la India, así que decidí investigar por mi parte. He aquí algunos datos interesantes que encontré. La India es la civilización más grande, antigua y continua del mundo. En los últimos 10.000 años, la India nunca ha invadido a ningún país. Es uno de los pocos países que logró su independencia sin violencia. El arte de la navegación tuvo su origen en el río Sind hace unos 6.000 años. El sánscrito es el idioma madre de todos los idiomas de Europa. La India era el país más rico del mundo hasta que los ingleses los invadieron en el siglo XVII. El ajedrez se inventó en la India. El sistema numérico se inventó en la India. El álgebra, la trigonometría y el cálculo se originaron en la India. El valor de pi fue calculado originalmente por el matemático Budanja y explicó el concepto que hoy conocemos como el teorema de Pitágoras. Lo descubrió en el siglo VI, mucho antes que los matemáticos europeos. La India es el mayor país angloparlante del mundo. A lo que quiero llegar es que la India es un país que vale la pena conocer e investigar. Además, 38% de los médicos de Estados Unidos son de origen indio, así como 12% de los científicos. Son el grupo étnico más rico de Estados Unidos y del mundo. La educación tiene gran importancia para ellos, y muchos indios dirigen grandes corporaciones de los Estados Unidos y del mundo.
La India se ha convertido de nuevo en una importante fuerza económica y merece nuestra atención, no solo por su interés turístico o histórico. La India es importante para nuestro futuro, y como ciudadanos conscientes de los asuntos globales, debemos dedicarle un tiempo a este fascinante y dinámico país. Considera esto. ¿Cómo puedes usar esta información a tu favor? Los ricos reconocerán las oportunidades mientras los pobres ocultan la cabeza y harán como que no ocurre nada. ¿Puedes detectar las oportunidades que surgen de estos cambios económicos? Capítulo 4. ¿Cómo volverte rico? La opinión de Robert. Resuelve problemas. Todo el mundo tiene problemas de dinero. Si quieres ser rico, resuelve problemas. Identificar un problema te da la oportunidad de crear la solución. Cada generación debe enfrentar sus propios problemas financieros. A la generación de mis padres le tocó la depresión y una guerra mundial. Su solución para estos problemas fue ir a la escuela, obtener un empleo seguro y estable con beneficios, retirarse a los 65 años y jugar golf el resto de sus vidas. Muchas personas de la generación de la Segunda Guerra Mundial contaban con planes de retiro, ahorros, seguridad social y Medicare. Para muchas personas de la generación de mis padres, una buena educación y un buen empleo era lo necesario para sobrevivir financieramente. Mi generación, la generación de los baby boomers, debe enfrentar problemas financieros diferentes. Hoy en día, una buena educación universitaria y un buen empleo no son suficientes. Y para empeorar las cosas, los empleos se están importando. Cada vez menos y menos compañías ofrecen planes de retiro con beneficios definidos. Como estos planes son tan caros, las compañías que los tienen los están cambiando o los descontinúan, simplemente para ahorrar dinero. Las compañías no quieren pagarles a sus empleados de por vida. En 1974, en vista de los cambios en los mercados mundiales, muchas compañías dejaron de ofrecer planes de beneficios definidos, planes BD, para ofrecer planes de contribuciones definidas, planes CD, más tarde conocidos en Estados Unidos como planes 401K, IRA y KIO. El problema de mi generación es que un plan BD es un verdadero plan de retiro, mientras que el plan CD no lo es. Es más bien un plan de ahorros. En términos sencillos, un plan de beneficios definidos te protege de por vida, mientras que uno de contribuciones definidas te protege, pero solo mientras tengas dinero en la cuenta. En otras palabras, un plan BD, en teoría, no puede quedarse sin dinero, mientras que un plan CD sí. Tal vez por eso el diario USA Today encontró que el mayor temor en Estados Unidos es quedarse sin dinero en la época de retiro. Ya sabemos que el 80% de la generación de baby boomers no tiene la suficiente riqueza acumulada para disponer de ella. Las generaciones que siguen a la baby boom, llamadas la generación X y generación Y, enfrentarán problemas financieros distintos. Si la generación baby boom no hace un buen trabajo arreglando el desastre que dejaron sus padres, el desastre será aún mayor para las generaciones X y Y. Las generaciones X y Y no solo tendrán que manejar sus propios problemas financieros y la deuda pública, la mayor en la historia del mundo, también tendrán que lidiar con los problemas de sus padres y tal vez de sus abuelos, pues la expectativa de vida para todos nosotros es mayor. Al vivir más, esperamos alargar nuestra vida laboral y retirarnos más tarde. Pero ¿qué ocurrirá si vivimos más y no podemos seguir trabajando? La magnitud de este problema creciente, que ya va por los billones de dólares, es desalentadora. Empujar el problema a la siguiente generación solo hace que el problema sea más grande y más complejo. Cuanto mayores y más complejos se vuelven los problemas financieros, se requiere un mayor coeficiente intelectual financiero para solucionarlos. Necesitamos todo el poder mental que podamos reunir para resolverlos. Donald y yo esperamos equivocarnos, pero sinceramente creemos que Estados Unidos está en problemas. Si Estados Unidos tiene dificultades, entonces el resto del mundo estará en problemas también. Uno de los mayores problemas actuales es el aumento del precio del petróleo. El petróleo es la sangre de la economía mundial. Si su precio es demasiado alto y no encontramos una alternativa energética, la economía mundial comenzará a morir. Si el precio del petróleo pasa de los $100, como creo que ocurrirá en el futuro cercano, la economía sufrirá, pero tú no tienes por qué sufrir.
Puedes enfrentar el problema ahora y ser parte de la solución. Mi padre rico me enseñó, poco después de la crisis petrolera de 1973 y 74, que el petróleo y la riqueza están directamente relacionados. Siempre me decía, riqueza es igual a energía. Desde que era un aprendiz en los buques petroleros de la Standard Oil en 1966, tenía interés en el petróleo. La explicación de mi padre rico era sencilla. Cuando el precio de la energía baja, nuestra riqueza sube. Y para la mayoría de las personas, cuando el precio de la energía sube, la riqueza baja. En 1974, el año en que empecé mi carrera de negocios como vendedor de Xerox, comprobé que la teoría de mi padre rico era cierta. En 1974, los altos precios del petróleo habían causado la contracción de la economía. No se alquilaban las copiadoras Xerox, más bien estaban cancelando los contratos de alquiler. En mi primera visita a un cliente, terminé de rodillas frente al cliente. Le rogaba que no cancelara su contrato de alquiler. En vez de ganar dinero durante los primeros 2 años, yo le debía dinero a Xerox. Esto ocurrió porque cada vez que un cliente cancelaba un contrato, la comisión que se le había dado a quien había vendido el servicio se le cobraba al que había perdido el contrato. No estaba vendiendo, me estaba muriendo de hambre, y estuve a punto de ser despedido varias veces durante esos 2 años. La buena noticia era que el reto de una economía en recesión me convirtió en un buen vendedor. Aunque no gané mucho dinero en ese entonces, mi entrenamiento en ventas aún me genera beneficios. Mis negocios son exitosos porque sé vender y porque entiendo la importancia de las ventas y el mercadeo. En tiempos difíciles para la economía, esto puede ser una ventaja. Como decimos Donald y yo, si te vas a dedicar a los negocios, debes aprender a vender. Como había escasez de petróleo, mi padre rico me sugirió que aprendiera más sobre la industria petrolera. Tomé un empleo con una petrolera en Oklahoma, que vendía refugios fiscales en el ámbito petrolero. En esos días, un inversionista podía invertir $100,000 y cuadruplicar el monto con incentivos fiscales. Por ejemplo, $100,000 equivalía a $400,000 en deducciones. Así, el inversionista ganaba más dinero por la producción de petróleo y pagaba mucho menos en impuestos, una razón por la cual los ricos se enriquecían más. Vender refugios fiscales durante la época de altos precios del petróleo me enseñó algunas lecciones importantes. La primera fue que no todos los negocios están mal debido a la crisis petrolera. Mis ojos se habían abierto a la realidad de que mientras unos se volvían más ricos, otros se empobrecían cada vez más. Con esa nueva experiencia, mi coeficiente intelectual financiero aumentó y percibí un mundo nuevo. Con mi experiencia vendiendo copiadoras Xerox a empresas y refugios fiscales a los ricos en mi tiempo libre, decidí que yo quería ser rico. La dura realidad es que cuando los precios de la energía aumentan, la riqueza del país disminuye, excepto para aquellos que tienen un coeficiente intelectual tan elevado que les permite invertir su dinero de manera inteligente. Si eres rico, tu ecuación puede verse así. A medida que aumenta el precio de la energía, tu riqueza aumenta también. Puedes escoger, puedes decidir cuál de las 2 ecuaciones quieres para ti. La opinión de Donald. La educación sustituye el miedo. Este es nuestro mensaje. Con la educación y planificación financiera adecuadas, puedes enfrentar las turbulencias del mundo financiero de hoy y adquirir riqueza si encuentras la manera de resolver los problemas. Algo que todos debemos recordar es que un pequeño esfuerzo es el mejor reemplazo para las excusas. Si todos nos esforzamos por comprender lo que sucede a nuestro alrededor, si hacemos este salto cuántico y usamos la parte más elevada y no conformista de nuestra inteligencia, podemos obtener algunas ideas brillantes. La capacidad de resolver problemas es el mejor resultado de la educación. Así como la comprensión puede disminuir el odio, la educación puede sustituir al miedo. Tal vez la ignorancia sea más fácil, pero suele dar como resultado el miedo. Como dijo Robert Frost, nada me da más temor que las personas temerosas. Haz que disminuya tu miedo y siente tu valentía. Cuando escucho las ecuaciones de energía de Robert, pienso en cómo nuestra energía individual puede generar riqueza. Si tienes la perseverancia como para avanzar con la oportunidad, eso es por sí mismo una gran fuente de energía. Y con el enfoque adecuado,
es muy probable que tengas éxito. Siempre me han gustado las palabras de Alexander Graham Bell. Concentra tu pensamiento en el trabajo que estás realizando. Los rayos del sol nunca queman si no se les concentra. Si puedes controlar tu propia energía, entonces puedes generar y controlar tu propia riqueza. He aprendido que hay cosas esenciales que son invisibles a nuestros ojos. Es ahí donde entra el criterio. Los líderes son aquellos que han reemplazado el miedo por el criterio. Quiere decir que pueden predecir lo inevitable. Su educación les permite sustituir el miedo y aumentar así sus posibilidades de éxito. Robert ha dicho que los problemas pueden crear oportunidades. Bien dicho, estoy de acuerdo. Si puedes ver tus problemas bajo esa luz, te garantizo que estarás en camino a resolverlos. Yo he tenido muchos problemas, incluyendo deudas de miles de millones de dólares, pero nunca me fui a la bancarrota. Y tengo más éxito hoy que nunca antes, así que hablo desde mi propia experiencia. La Torre Trump ha estado en el mapa como destino turístico por tanto tiempo que la gente se olvida que no brotó de la nada en el horizonte de Manhattan. Tenía muchos obstáculos que enfrentar y superar cuando decidí que quería la ubicación de Tiffany's para mi edificio. Tuve que resolver muchos problemas. Primero, quise comprar el edificio y la tienda Bonwit Teller. Pero ellos pensaban que estaba loco. No me rendí. Y pasaron 3 años hasta que logré algo con ellos. Luego, quise comprar los derechos aéreos por encima de Tiffany's, que me permitiría construir un edificio mucho más alto. Una vez que los obtuve, necesitaba conseguir un terreno pequeño de importancia crítica, pues la zonificación exige un mínimo de 12 metros detrás de cualquier edificio. Eso me tomó más investigación y negociaciones. Adicionalmente, mi arquitecto, Dale Scott, y yo revisamos más de 40 diseños. Identificamos los mejores elementos de cada uno y los usamos en el diseño definitivo. Luego tuvimos que esperar la aprobación por parte de la ciudad y las licencias especiales. Esa es solo parte de la historia de la Torre Trump. Ninguno de esos pasos fue fácil, pero vi cada uno de ellos como un reto y disfruté trabajando en los detalles. Si no los hubiese visto así, hubiese sido muy fácil desanimarme. En cambio, hoy en día tengo un hermoso edificio famoso en todo el mundo. ¿Valió la pena? Claro que sí. Y es un buen ejemplo de cómo resolver problemas. Robert y yo sabemos que los problemas pueden ser complejos y a veces parecen interminables, pero queremos que los veas como retos que te darán la oportunidad de alcanzar un gran logro. Recuerda, nada es fácil. ¿Pero quién quiere nada? Tu inteligencia financiera es mejor que eso. Capítulo 5. ¿Por qué queremos que tú seas rico? La opinión de Robert. Cuando Charles Wilson, entonces presidente de General Motors, fue nombrado secretario de Defensa en 1953, le preguntaron si tomaría decisiones que afectaran de forma negativa a General Motors. Él respondió que sí, pero que no podía imaginar una situación semejante, pues decía: durante años he pensado que lo que es bueno para el país es bueno para General Motors y viceversa. Lo que quiso decir es que los dos gigantes, General Motors y Estados Unidos, están entrelazados. Esto sigue siendo cierto aún hoy, pero no de la misma forma que lo era entonces. General Motors está en problemas, al igual que Estados Unidos. Los problemas de GM se deben a que sus carros no son tan buenos como debieran ser. Ha tenido problemas de gerencia por años, y que, al igual que Estados Unidos, ha vivido de sus éxitos pasados, posponiendo sus problemas en vez de resolverlos. Un ejemplo de lo mal manejada que ha estado esta compañía se menciona en el libro Buffettology, de Mary Buffett, que dice: entre 1985 y 1994, GM ganó $17,92 por acción y pagó dividendos por $20,62 por acción. En el mismo periodo, la compañía gastó $102,34 por acción en mejoras de capital. Este pequeño ejemplo sobre GM no incluye la pérdida de participación de mercado que ha sufrido la compañía, la cantidad de empleados que no están trabajando pero que siguen recibiendo sueldo, los planes de pensiones sin suficientes fondos, ni las deudas por atención médica. En otras palabras, al igual que Estados Unidos, el mayor fabricante de carros del mundo está al borde de la quiebra. Y a pesar de todo, millones de personas invierten en GM.
apuestan su jubilación al futuro de la compañía y les hacen caso a corredores de bolsa y asesores financieros que les recomiendan invertir en compañías de mínimo riesgo como GM. ¿Cómo pueden ser tan ingenuos? Mi respuesta: falta de educación financiera. Warren Buffett tiene otra respuesta a esta pregunta. Wall Street es el único lugar al que las personas van en Rolls Royce buscando consejos de personas que viajan en metro. Donald y yo tememos que este país y su riqueza han sido muy mal manejados, así como GM ha estado mal manejada. Mientras que jugar con los números beneficia a los más ricos, haciéndolos más ricos, el precio lo paga las clases media y baja. Si has estado recientemente en Detroit, sabrás que ese lugar se siente como una casa funeraria. Los pueblos y los negocios están muriendo. En la medida que mueren los negocios, los precios de la propiedad caen y las familias sufren las consecuencias en muchos aspectos, además del financiero. Entonces, ¿lo que es bueno para GM es bueno para Estados Unidos? ¿Es Detroit lo que nos depara el futuro? Donald y yo coincidimos en que Estados Unidos se ha convertido en un país paternalista. Esto no quiere decir que sus habitantes no trabajen duro. Lo que queremos decir es que las personas esperan que el gobierno resuelva sus problemas, que les arreglen el futuro. Este país ha depositado demasiada confianza en los políticos y burócratas. La magnitud de los problemas va más allá de la capacidad de ningún gobierno. Esa es una verdad global. Esta mentalidad de paternalismo incluye a los ricos. Muchas corporaciones de gran tamaño reciben subsidios del gobierno. Muchas granjas y ranchos no sobrevivirían sin ayuda del gobierno. En lo referente a fondos de retiro, el presidente y los miembros del Congreso esperan dinero del gobierno. Así que cuando me refiero a la mentalidad paternalista, no solo hablo de los pobres. De hecho, hay más dinero del gobierno que va a los ricos que a los pobres. Revisemos algunos de los problemas que tenemos y la forma en que se relacionan. 1. El creciente déficit comercial. Se prevé que el déficit comercial de Estados Unidos para 2006 será de 423 billones de dólares. Esto significa que consumimos 423 billones de dólares más de lo que producimos. En una escala menor, esto sería como si una familia que gana $5,000 al mes gastara $6,000. Sabemos que esta familia solo está agravando sus problemas. Esto nos lleva al siguiente punto. 2. Una creciente deuda pública. Según la tesorería, 42 presidentes del país, desde George Washington en 1789 hasta Clinton en el año 2000, han pedido prestado a gobiernos e instituciones financieras un total de 1.01 billones de dólares. Entre 2000 y 2005, la Casa Blanca bajo el mando de Bush pidió prestado 1.05 mil millones, más que todas las administraciones anteriores juntas. Volviendo al ejemplo de la familia que gana $5,000 al mes, muchas de ellas han tratado de resolver sus problemas hipotecando sus viviendas. Seguramente has visto comerciales en televisión que te dicen qué buena idea es cancelar las deudas de tus tarjetas tomando una hipoteca. Este es un pequeño ejemplo de cómo se corren los problemas. El presidente y el gobierno están resolviendo el problema de la misma manera, hipotecando nuestro futuro. Este problema nos lleva al siguiente. 3. Caída del dólar. En 1971, el dólar dejó de ser dinero real y se convirtió en un mero medio de cambio. Ese mismo año, el presidente Nixon trataba de resolver el problema. Demasiado oro estaba saliendo del país. ¿Por qué? La respuesta está en el problema número 1, el creciente déficit comercial. Como estábamos comprando demasiados bienes japoneses y europeos, la diferencia entre lo que les vendíamos y lo que comprábamos se concentraba en oro. Pues en ese entonces nuestro dólar estaba respaldado por oro. Para resolver ese problema, el presidente Nixon simplemente convirtió nuestro dólar de un activo a un pasivo, un pagaré. Hoy en día, nuestro déficit comercial es más alto que nunca y nuestro pagaré al mundo es descomunal. En vez de respaldar nuestro dólar con oro, Estados Unidos puede simplemente seguir imprimiendo billetes, así como tú y yo podemos usar nuestras tarjetas de crédito o hacer cheques sin tener dinero en el banco, solo que a ti o a mí nos meterían en la cárcel por emitir cheques sin fondos. Si bien imprimir dinero en exceso tenía la intención de resolver el problema en 1971, no resolvió el problema del sobreconsumo.
Como resultado, el cambio del 71 creó aún más problemas muy grandes que estamos empezando a pagar hoy. Entre 1996 y 2006, solo 10 años, el dólar ha perdido la mitad de su valor en comparación con el oro. En 1996, el oro se vendía aproximadamente a $250 la onza. En 2006, solo 10 años después, el oro se estaba vendiendo a más de $600 la onza. Como ejemplo, si hubieras guardado $1,000 en el banco en el 2006, ese dinero valdría menos de $500 en oro. En cambio, si hubieras comprado 4 onzas de oro con tus $1,000, hoy tendrías $2,400 en oro. Este cambio de reglas de 1971 implicó que los ahorradores se convirtieran en perdedores. Quienes creían que su dinero estaba a salvo en el banco, perdieron, simplemente porque no tenían dinero real ahorrado en el banco, sino un medio de cambio, un pagaré de nuestro gobierno. Para aquellos que viven de un ingreso fijo, encontrarán que la vida es más cara. Su dólar no llega tan lejos. Lo que dice el gobierno a estas personas es que el problema es la inflación. Lo que no les está diciendo es que el verdadero problema es la devaluación. Nuestro dólar está perdiendo valor simplemente porque nuestro gobierno está imprimiendo más y más dinero para resolver sus problemas. Puede que para el año 2020 una rebanada de pan cueste $12, pero los cheques de las pensiones, para aquellos que las reciban, serán iguales. Esto nos lleva al siguiente problema. 4. Baby boomers sin dinero. En los próximos años comenzarán a jubilarse los 75 millones de baby boomers. Muchos no tienen los fondos adecuados para su retiro. Esta falta de ahorros se debe en parte a una ley conocida como la Ley Gresham. Esta ley establece que cuando entra dinero malo al sistema, el dinero bueno se esconde. Esto se ha dado a lo largo de la historia, tan atrás como el Imperio Romano. En 1964, el gobierno de Estados Unidos reemplazó las monedas de plata verdadera por plata falsa. Inmediatamente después, desaparecieron las monedas de plata verdadera. Yo pienso que las personas no ahorran, pues saben, consciente o inconscientemente, que el dinero que reciben no es real. Así que lo gastan tan rápido como pueden. Somos un país de deudores simplemente porque muchos saben que su dinero vale cada vez menos. Entonces, ¿para qué ahorrar? Después de todo, los ahorradores son perdedores. Los estadounidenses tienen una de las tasas de ahorro más bajas del mundo. Viven más con menos dinero y menos oportunidades. Este problema nos lleva al siguiente. 5. Mentalidad de Estado paternalista. Como millones de personas carecen de recursos, ahora esperan que el gobierno resuelva sus problemas y se haga cargo de ellos. Si el gobierno no los cuida, ¿quién lo hará? Con los precios subiendo tanto, ¿quién tiene los recursos para cuidarlos? El problema no puede posponerse mucho más. Con la deuda del Seguro Social y de Medicare, pareciera que la única solución posible es seguir haciendo lo que siempre hacemos, gastar más de lo que ganamos, pedir prestado más de lo que podemos pagar e imprimir más dinero. Es un círculo mortal causado por la incapacidad de resolver el problema, un problema causado por la falta de educación financiera. Esto nos lleva al siguiente punto. 6. El alza de los precios del petróleo. El alza en los precios del petróleo no se debe a la falta de educación financiera, sino a intereses personales avaros y falta de visión financiera. A pesar de que tenemos la tecnología y fuentes energéticas alternativas para sustituir el petróleo, no lo hemos hecho. El país y el mundo sufrirán por esta avaricia y falta de visión. Los altos precios del petróleo crean un efecto dominó sobre los problemas anteriores. Estados Unidos pudo pedir todo el dinero prestado que quiso, pues nuestra economía estaba en crecimiento. Mientras estuviéramos creciendo, otros países e instituciones de préstamo estaban dispuestos a prestarnos. El problema con los altos precios de la energía es que causan que las economías se contraigan. Si la economía comienza a contraerse, aquellos que nos han prestado dudarán en prestarnos más. El castillo de naipes puede derrumbarse. 7. Rebajas en los impuestos para los ricos. Todos conocemos la otra regla de oro, aquella que dice, el que tiene el oro, hace las reglas. Es una tragedia que en Estados Unidos las clases media y baja han perdido su representación en el gobierno. Hoy en día, los ricos son los que hacen las reglas y es por eso que son cada vez más ricos.
Hay una teoría monetaria que promueve las leyes que favorecen a los ricos bajo la premisa de que si los ricos tienen más dinero, lo invierten y crean más empleos. Así, el dinero se cuela hacia las clases media y baja. Esta teoría también se conoce como la economía vudú o el efecto goteo. Aunque suena bien en teoría, y si hay una parte del dinero que en efecto se cuela, el resultado general es que el dinero se queda en manos